Muy buenas noches, estimadas compañeras y estimados compañeros del Partido Acción Nacional. El día de mañana, nuestro partido celebrará su 18ª Asamblea Nacional Extraordinaria, en la que se reformarán varios artículos de nuestro Estatuto General. Con ello se pretende, por un lado, alinear nuestros estatutos a la Ley General de Partidos Políticos y, por otro lado, dotar al partido de instrumentos jurídicos que afectan la vida interna de todos los que formamos parte del PAN. Toda norma interna o toda norma externa afecta derechos de los militantes, pone límites a su libertad, pero también puede establecer derechos de los militantes y pone límites tanto a la participación libre de los panistas como a los abusos del poder, pero también dota de instrumentos legales para que sea más fácil la convivencia de miles de personas que compartimos un espacio, un ideal, a lo mejor visiones diferentes de partido, pero que nos dan ese cauce legal para poder llevar a cabo toda nuestra actividad política. Hasta el momento, en la historia de la humanidad, ha quedado perfectamente claro que nadie ha sido capaz de callar indefinidamente las voces de la democracia. Y la democracia del Partido Acción Nacional es algo que nos incumbe a todos. Es algo en el que podemos transitar tanto en el orden como en la construcción, pero también podemos transitar en la destrucción de la vida democrática del Partido Acción Nacional. Muchos de los que no asistimos hemos propuesto modificaciones a los estatutos encaminadas a perfeccionar el marco legal que dé vida y dé cauce a los derechos legítimos de los militantes. Y voy a permitirme presentar algunos de ellos que al parecer no han sido tomados en cuenta por la dirigencia, violentando con ello incluso el espíritu democrático y humanista de nuestro Partido Acción Nacional. ¿Quién podría estar en contra de que el artículo 11 de nuestros estatutos incluyera un inciso M que hablara de que es un derecho de los militantes contar con una Defensoría General de los Militantes como una defensoría de oficio, con defensores de oficio especializados que defiendan al militante ante los órganos directivos y de justicia del partido, y en su caso asesoren a la militancia en la promoción y les brinden apoyo para el seguimiento de juicios ante tribunales electorales del país. Y cabe hacer mención que, de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, es un derecho de los militantes de los partidos acudir a los tribunales electorales del país. Pero ¿qué pasa cuando tenemos compañeros militantes, en su gran mayoría, que no conocen aspectos legales, no conocen lo que es el derecho electoral, pero tampoco conocen el derecho del PAN, el marco jurídico del partido, pues que quedan en indefensión frente a actos de los comités municipales o estatales que dañan la vida interna, dañan la vida democrática, pero también trastocan los derechos legítimos de los militantes? Y si un militante, puede ser un campesino, un obrero, incluso un profesionista que no tiene conocimientos del derecho, sufre una agresión de su comité, no va a poderse defender porque no cuenta ni con la preparación y tal vez ni con los recursos económicos para contratar un abogado para poderse defender. Pero aquí también hay un agravante.
no todos los abogados manejan el derecho electoral. El derecho electoral es una especialidad que se ha hecho tan complicada y tan metódica en sus procesos que muchas veces los militantes pierden en los tribunales, no porque no tengan la razón, pierden porque no manejaron la técnica jurídica en los tribunales. Y bueno, si estamos pidiendo que exista una defensoría de oficio, con defensores de oficio profesionales pagados por el partido para defender a los militantes, creo que nadie en su sano juicio, democrático, nadie podría estar en contra de que esto quedara plasmado en nuestros estatutos. También estamos planteando modificar el texto del proyecto presentado por la Comisión Permanente a través de la Comisión de Mejora que se elaboró, que se instaló para reformar los estatutos y elaborar un proyecto que se presentó a la Comisión Permanente, y a su vez la Comisión Permanente lo presentó ya a la militancia en general. Estamos en contra del texto del artículo 42 y del 62, que vulnera de manera explícita el derecho del militante a elegir por voto directo a sus dirigentes. Con la figura de las planillas únicas, regresan al Consejo Estatal y al Consejo Nacional la facultad de elegir a los dirigentes del partido. Y entonces, si en un momento dado el Comité Ejecutivo Nacional o los comités estatales o los comités municipales elaboran convocatorias amañadas, como ya las hemos visto, en donde se favorece en particular a un candidato oficial y se impide que se puedan registrar más de un candidato o de una planilla, con ese simple modelo lo que estarán provocando es de que al haber un solo candidato, el Consejo Nacional o el Consejo Estatal decidan ratificar a este candidato sin pasar por las urnas del partido, cuando lo que debería de hacerse es emitir una segunda convocatoria, pero que esta convocatoria impulse y propicie el registro de varias planillas o de varios candidatos. Adolfo Crispin Ibarrola, expresidente del Partido Acción Nacional, bien claro decía que cuando los ciudadanos no tienen la opción de elegir entre dos o más opciones, entonces no existe la democracia. La esencia de la democracia es precisamente que ejerza el ciudadano la facultad de decidir entre dos o más opciones y escoger de entre ellas la mejor. Y lo que se está propiciando con esta reforma a los artículos 42 y 62 es un retroceso a la democracia interna y un atentado al legítimo voto directo del militante para elegir a sus candidatos y a sus dirigentes. Esto es algo grave. Esto es atentar contra la vida democrática del partido y es atentar contra avances que se habían anunciado ante la opinión pública hace 2 años como avances de gran calado, en donde poníamos como ejemplo al PAN por haber logrado una apertura democrática total para que los militantes fueran los que decidieran mediante su voto directo la elección de sus dirigentes. Hay gente que le está echando la culpa a esta reforma por el abultamiento del padrón y la compra de votos y el voto corporativo el día de las elecciones. Esa es una total falacia. Lo que está fracasando es el modelo de cómo implementar una elección en la que participen todos los militantes. Algunas personas dicen que no es ético que en una campaña interna alguien tenga que gastar 20 millones de pesos para hacer proselitismo. No se tendría que gastar prácticamente más allá de lo que es gasto corriente del partido si las campañas internas se delimitaran exclusivamente a las instalaciones del partido, en donde en una instalación del partido o rentada para llevar a cabo una convención o una asamblea, ahí estuvieran presentes los 2 o 3 o 4 candidatos y al mismo tiempo
pudieran dirigirse a toda la militancia. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Si hay un candidato que es el preferido de las dirigencias, se convoca y se moviliza a la militancia, a los eventos exclusivos de ese candidato, pero además se disuade y se amenaza a quienes se atrevan a ir a los eventos del otro candidato. Entonces prácticamente con eso se impide que la militancia tenga un conocimiento claro de quiénes son los candidatos y pueda elegir entre dos o más opciones, porque se está delimitando la libertad de manera ilegal del militante de conocer varias propuestas. Entonces este es un hecho, es una reforma que no debemos permitir que pase. Lo que debemos de impulsar es que cuando haya este caso de planillas únicas, se haga una nueva convocatoria y se favorezca la participación de más planillas o de más candidatos. Lo demás es demagogia y son actos que atentan contra la democracia interna y contra la esencia básica de la democracia, que es la facultad de elegir entre varias opciones. Por otro lado, el artículo 95, en su numeral 2, estamos proponiendo que se agregue ese numeral 2 y que diga que en materia de justicia intrapartidista y en materia electoral interna no procede la facultad del presidente del Comité Ejecutivo Nacional para tomar las providencias a que se refiere el inciso J del artículo 47 de los presentes estatutos. Esta reforma es fundamental. El hecho de que mediante providencias se suplante la función de los órganos deliberativos del partido, que puede ser la comisión permanente, el mismo Comité Ejecutivo Nacional, comisiones del Consejo Nacional, y que una sola persona, que normalmente es el abogado del partido, elabore y resuelva en contra de los derechos de los militantes, y esto en lugar de ser discutido y analizado por un cuerpo colegiado como los que acabo de mencionar, lo simplemente sea firmado por el presidente del partido, es un hecho que atenta contra la debida justicia, el debido proceso. Si en un momento dado, y el caso del día de hoy también es patético, la convocatoria y los lineamientos de la convocatoria para esta Asamblea Nacional Extraordinaria establecían que todos los asuntos que no estuvieran previstos o las controversias que se presentaran durante el proceso serían atendidas como única instancia por el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional no es el secretario general, ni tampoco son los abogados de la Dirección General Jurídica del partido. Y sin embargo, lejos de que se reuniera el Comité Ejecutivo Nacional, decidió el secretario general, mediante una providencia, echar para atrás un recurso de impugnación contra la convocatoria que tuve la oportunidad y el interés de hacer proceder ante la instancia interna del partido. Este tipo de actos dañan la deliberación. La deliberación entre un cuerpo colegiado lo que permite es que haya una visión diferente de un mismo asunto para delimitar o buscar los elementos que nos lleven a la verdad jurídica, pero también a la justicia interna. Y esto es lo que no se está haciendo mediante las providencias. Y pues bueno, también haciendo eco de una petición de un importante sector de las mujeres del partido, que plantean que se reforme también el artículo 42 y el 62, agregando al inciso C del apartado 1, la característica de que la titular de promoción política de la mujer sea electa directamente por el voto de las militantes. Y ellas argumentan algo que se me hace muy lógico. Dicen, si los juveniles, los jóvenes del partido, tienen el derecho de elegir a su secretario juvenil, ¿por qué no las mujeres tenemos el derecho de elegir a la secretaria de promoción política de la mujer? Entonces estamos hablando de un trato desigual. Pero estamos hablando de que también se menosprecia la calidad de discernimiento y de toma de decisiones de la mujer y se le pone muy por debajo de las consideraciones que se tienen para con los jóvenes. Los jóvenes sí pueden decidir quién los va a dirigir y las mujeres no pueden decidir quién las va a dirigir.
Eso pues es una incongruencia, pero también es una incongruencia que se esté promoviendo en estos momentos llamadas a los delegados numerarios para que retiren sus reservas a los artículos, es decir, que el día de mañana no haya personas que quieran ir a la tribuna a defender cambios o propuestas a los estatutos como las que estamos hablando, es decir, quitarle no solo el derecho a los militantes de deliberar sobre sus derechos, sino quitarle la voz que muchos militantes tienen hoy por una rifa. Muchos de nosotros no pudimos asistir a la asamblea en calidad de delegados numerarios porque no nos favoreció una rifa. Y entonces yo invito a los delegados numerarios a que tomen conciencia que el honor y la gran responsabilidad que tienen de haber sido sorteados para reconocerles un derecho solo a ustedes y negárselos a la mayoría de los panistas. Estamos hablando de más de 500,000 de panistas y solo alrededor de 5,000 personas se les dio el derecho de ir a esa asamblea a votar, pero también a deliberar. No renuncien a ese derecho y a esa obligación de deliberar sobre el marco jurídico que rige la vida interna del partido. Sería traicionarse a sí mismos y traicionar la democracia del partido y sobre todo la confianza de muchos de nosotros que estamos viendo en ustedes la oportunidad de que a través de ustedes nuestra voz se haga escuchar en la asamblea. Nosotros no podemos hacernos escuchar y por eso utilizamos estos medios, pero este medio difícilmente podrá ser escuchado durante la asamblea. Solo tu voz en la asamblea podrá ser escuchada y te invito a que ejerzas ese derecho, a que ejerzas ese honor que tuviste de ser elegido de entre más de 500,000 de panistas y no lo dilapides. No te dejes convencer con ofrecimientos que están haciendo en estos momentos varios dirigentes en los estados, persuadiendo a los delegados numerarios para que retiren sus providencias. Eso sería traicionar al PAN y traicionarte a ti mismo, pero también traicionar a los que en tu familia piensan que eres una persona con honorabilidad y que vas a defender tus convicciones frente a cualquier amenaza o frente a cualquier ofrecimiento indecoroso, que yo no me imagino qué ofrecimiento te pueden hacer para renunciar a defender los derechos de los militantes que no se pueden defender, que son miles, a través de estas propuestas como la de la creación de la Defensoría General del Militante. Y también aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a Ernesto Rufo, a Josefina Vázquez Mota, a Margarita Zavala, para que se pronuncien en favor de estos derechos del militante. Yo creo que no pueden traicionar ni su vocación democrática, ni la confianza que muchos de nosotros hemos puesto en ustedes y que vemos como esperanza para México. Defiendan en la asamblea los derechos del militante el día de mañana. Por favor, habemos muchos que tenemos la esperanza en que a través de su voz y de su actuación en la política y en la vida del país van a mejorar las condiciones de un gran segmento de la sociedad. Comencemos por mejorar las condiciones de dignidad de los militantes y defiendan estos derechos que ponemos a su consideración para que sean debatidos el día de mañana en nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria. Por su atención, muchas gracias.